Olga Sinclair es una persona súper simple, muy simple, y así me considero. Tan simple que me puedes radiografiar automáticamente y te das cuenta que no oculto nada, que todo lo hago con pasión, eso sí, y con alegría y sobre todo con bondad. Creo porque, no sé si porque casualmente nací un 14 de febrero, que dicen que es el día de la amistad, Y de el los día del enamorados, amor, claro. pero es porque, no sé, mi propia naturaleza es ver las cosas con actitud positiva y verlas con una bondad de ver cómo puedo ayudar a esa otra contraparte, a esa persona que está en la calle o a ese amigo que necesita una copa de vino o aquel que necesita llorar en mi hombro. Entonces yo pienso que antes del artista está el ser humano que siempre mora en mí y está dispuesto a darlo todo por la humanidad. La verdad que tenía dos juegos favoritos, que era visitar el estudio de mi padre con mis muñecas y las sentaba a todas porque íbamos a visitar al gran maestro a su estudio. Entonces eran muñecas de las Barbies que no pueden doblar las piernas, así que quedaban todas con las piernas extendidas. Tendría yo 6, 7 años y entonces yo empezaba a dibujar, viendo lo que mi papá hacía, yo trataba de imitarlo. Y el otro juego que me encantaba era jugar al té, la hora del té, de tea time. Y yo traía mis bandejitas porque mi mamá me regalaba siempre en las navidades, el niño Dios, ¿no?, me traía mi juego de té. Entonces yo servía té a las muñecas y ande mi hermano Jorge y ande mi hermano Miguel, ande mi papá, mi mamá, a todo el mundo le servía el té. Pero había un tercer juego que hacía con mi hermano Jorge que era tumbando soldaditos. Y teníamos un batallón de soldaditos de plástico, él en una contraparte de la sala y yo en la otra, y con una bolita de cristal, una canica, íbamos tumbándolos y jugábamos eso entre los dos. Y bueno, eso quizá era mi parte varonil, ¿no? El amor de la familia, el amor de mis padres era una cosa maravillosa. Ver la casa llena de artistas, siempre venían otros pintores, escultores, venían poetas, escritores a deliberar las tertulias del arte, y yo apenas tendría 8 años y estaba escuchando todo eso, y hasta que mi mamá me guiñaba el ojo como diciendo ya es hora de ir a la cama, y cuando me guiñaba el ojo a mí y a mi hermano, ya nos teníamos que retirar y decir buenas noches. Bueno, la verdad que la primera experiencia que me hizo a mí creer que iba a ser pintora apenas tenía 6 años, porque estaba en primer grado de la escuela primaria y la maestra mandó a todo el salón a pintar un semáforo. Y la palabra semáforo no entraba a mi cabeza, nunca la había escuchado, no sabía lo que era, y lo único que me provocó fue hacer un cuadro abstracto. Entonces saqué una regla y comencé a hacer líneas por todos lados y a calcar las monedas que tenía en el bolsillo, comencé a calcarla y llené de círculos todo mi cuadro y yo estaba feliz con mi cuadro. Cuando fui a la fila para enseñar los trabajos a la maestra, le pregunté al compañero de adelante y al de atrás, enséñame tu semáforo. Y vi el semáforo que vemos en las calles. Pero, ay, no puedo creer que ese es el famoso semáforo. Pero el mío me gusta más, el mío me parece muy lindo. Así que yo fui muy confiada y lo entregué a la maestra. Desafortunadamente, la maestra no le gustó, me puso una X y me puso un 0. Y para colmo me dijo que me parara en la esquina y a todo el salón, por favor, que le enseñen a la niña lo que son los semáforos, y todos me lo enseñaron. Me sentí tan triste que llegué a casa llorando. Y humillada, muy, muy triste. Y cuando le enseñé el semáforo a mi papá, me dijo, pero qué belleza es esto, mi amor. Papito, es un semáforo, pero la maestra no me entendió. Y entonces me dice, es el semáforo más hermoso que he visto en mi vida, te felicito. Y luego me dijo en el oído, siempre sigue tu corazón, mi amor, siempre sigue tu corazón. Cada vez que en el salón hacíamos trabajos de artística, todo el mundo calcaba, ponía un papelito encima de otra imagen y todo el mundo calcaba y todo el mundo ganaba 5, que es la nota máxima. Más yo estaba entre el 1 y el 2 y el 3, siempre en esos códigos. Pero entonces algo ya me estaba diciendo que yo tenía algo distinto al resto del salón, que me conducía por otras cosas que me atraían más que el resto del salón. Y ya cuando tenía 10 años, 11 años, ya yo estaba convencida que iba a ser pintora.
Yo le decía, pero papá, por favor, yo quiero pintarte un pedacito de tu cuadro. Y yo nada más tendría 8 años. Pero déjame pintar este pedacito. Entonces me decía, mi amor, este es mi cuadro. Si tú quieres, te voy a poner tus cartulinas y pinta el tuyo al lado mío. Entonces yo lo seguía a él. Y aprendí ese gestualismo de agarrar la brocha con esa gracia y elegancia que él tenía para hacer esos brochazos. Y me fui enamorando de ese ejercicio de la ejecución, del ser pintor. Fue una cosa muy sutil, pero él con mucho respeto, a los 12 años, 13, ya se dio cuenta que lo mío era consuetudinario y era casi que intuitivo y entonces comenzó a decirme, ok, vamos a hacer algo, te voy a poner un bodegón. Y me puso un bodegón con un pan y unas botellas. Luego otro día fue al mercado de marisco con mi mamá, compró unos peces y me los colocó allí con una tela y me regaló un libro a los 13 años, un libro de Giorgio Morandi, el gran artista italiano, con sus bodegones sencillos, una paleta de colores muy parca pero muy hermosa. Y me decía, mira cómo este maestro elabora sus bodegones, porque mi papá me decía que el artista que domina el bodegón domina la gran pintura. Esa es la base de todo. Y parece tonto y pareciera absurdo hoy día a decirle a un grafitero, a un artista joven, que el que domina un bodegón domina la gran pintura. Ellos lo verían como algo insólito y absurdo. Participé en mi primera exposición colectiva a los 14 años, porque había un concurso en Panamá muy famoso que se llamaba el concurso Xerox, de una empresa de Xerox que como digitales de las fotocopiadoras, las sí. Fotocopiadoras de Xerox, exactamente. Y el primer concurso fue en el año 1969 y mi papá se ganó el primer premio de ese primer concurso Xerox. Como a los 2 años, algo así, estaba abierta la ponencia para todos los artistas panameños. Ay, yo tenía unas ganas de participar, Dios mío, y me hice un paisaje y bueno, eran como 380 pinturas y dijeron que iban a hacer una selección de 60 obras para las finales. Y de los 60 cuadros, mi cuadro estaba incluido. Ajá. Y el jurado era un jurado internacional. Un director de un museo en Argentina, otro de México, otro de Estados Unidos, y que hayan metido mi cuadro. Luego fuimos a las finales y ahí estaba colgado mi cuadro al lado de los otros 60 obras, que había muchos maestros de la plástica ahí colgados. Y yo era creo que la más joven, tenía 14 años y fui con uniforme de escuela a la inauguración de la exposición porque no me daba tiempo de ir a la casa a cambiarme. Así que fue la primera vez. Y luego ya de forma individual, la primera individual fue cuando tenía 18 años. Y yo creo que fue en la exposición la primera individual. Obviamente, mucho público, a sotto voce, decía que el papá le había metido la mano en los cuadros, que se notaba la mano del papá. Pero mi papá me guiñaba el ojo y me decía, no escuches a nadie. Porque si escuchas todas las alabanzas que me dieron, que oye, Olguita, qué buena pintura, te felicito, o que escuches todas las críticas, al final no vas a crear una autocrítica personal que es la que va a sustentar tu obra a través del tiempo. La carrera de ser artista es una carrera de larga distancia, no es de 100 metros, es larga distancia, es una maratón de toda la vida. Y si comienzas a escuchar todo lo malo que digan de ti o todo lo bueno, o te puedes comenzar a poner muy egocéntrica y creer que tienes demasiado talento, o te vas a frustrar por los envidiosos que quieren acabarte. Entonces, ninguna de las dos escuches. Tú estudia, mira a los maestros en los museos y comienza a crear tu propia crítica tuya en decir en qué estás fallando y en qué no. Pienso en Madrid porque cuando mi madre y mi padre deciden que ya debería salir de Panamá y ver la buena pintura del mundo, en ese momento ellos estaban un poquito indecisos entre la Argentina, que fue a donde mi papá estudió en la Escuela de Bellas Artes, o venirme a Madrid. Como cosas de la vida, Argentina estaba bajo una dictadura, la dictadura de Videla, y preferirían mandarme a Madrid porque ya habían pasado por aquí, venían de una muestra de mi papá en Alemania
y dijeron, no, Madrid es el lugar para Olguita. Y llegué aquí a 9 meses que murió Franco, la verdad. Cuando entré al salón de anatomía y dibujo clásico, y entré y encuentro estos 10 modelos desnudos, así posando como estoy sentada ahora, uno de pie de repente, y ver con estas luces que me has colocado para esta entrevista, todos estos planos de luces y sombras, quedé impresionada de las dos cosas, de la belleza del cuerpo humano, y era la primera vez que vi a un hombre desnudo, entonces quedé un poquito nerviosa. Al principio asustada. Sí, un poco nerviosa porque no quería ver lo que todo el mundo ve. Y estaba muy palpitosa, pero al final, bueno, dije, bueno, Sinclair. Hay que centrarse. Relájate, céntrate y relájate. Y entré y puse mi caballete y empecé a dibujar, y la verdad que descubrir el cuerpo humano es algo maravilloso, Dios mío, Señor. Y me sorprendí que en varias ocasiones el profesor caminaba entre los alumnos y cuando se paraba detrás de mí me decía, buen trazo, joven, buen trazo, tiene muy buen trazo. El diseño de interiores fue una carrera que escogí porque cuando me vine de Madrid y todavía estaba ese cambio de la Nueva España, no logré entrar en la San Fernando. Eso significa que me quedé sin un título universitario de España. Entonces, nuevamente, bajo los consejos de mi madre, me decía, ojalá que adquieras otra carrera paralela a la tuya de arte, porque si no llegas a triunfar como artista, de repente puedes poner una academia o puedes ser profesora, catedrática en la universidad, catedrática de Historia del Arte o de profesora de arte, pero para aplicar a una universidad tienes que tener un título universitario y sería bueno que escojas una carrera. Entonces yo quise escoger diseño de interiores porque yo me dije a mí misma, diseño de interiores es una persona, un diseñador que sabe crear ambientes íntimos de una casa o de un espacio, tiene que aprender a manejar las luces del ambiente y los espacios. Entonces yo voy a aprender a manejar mis propias luces para colgar mi propia obra y cómo tengo que separar este sillón para que la obra se vea diáfana en una pared y cómo manejar para que un espacio que yo diseñe sea acogedor y a la vez tenga un gusto exquisito. Antes que todo lo que hemos hablado, no te conté nunca que soy maestra de escuela primaria. Mi mamá también me mandó a estudiar magisterio para aprender pedagogía. ¿Qué me dices? ¿También tienes magisterio? Sí. ¿Como titulación? Sí, como titulación. Entonces aprendí magisterio, psicología infantil, metodología de la enseñanza, y eso lo aprendí porque ella también me decía, bueno, para sobrevivir un pintor pinta, pero si la gente no entiende y no vendes cuadros, puedes abrir la academia. Es un tema que me hace llorar. Ellas son la cúspide de mis sueños. Yo siempre digo que mis 2 hijas son mis únicas 2 obras maestras que yo he ejecutado en mi vida. El resto son cuadros. Mis hijas son obras maestras. Y lo digo con emoción porque las recé. Te voy a confesar que las recé. Porque me casé a los 30 años y sabía que quería tener bebés y no quedaba embarazada. Y vivía en La Paz, Bolivia, a 3.000 metros de altura. Y yo decía, Virgen Santa, yo quiero tener bebés, o sea, no hay manera que quede embarazada. Y no sabía si era la altura o qué me estaba afectando. El punto es que después de muchos rosarios, te lo prometo, y esto con el perdón de los agnósticos y de los ateos, después de no muchos rosarios, un par de rosarios, me doy cuenta que estoy embarazada. Y mi hija Natasha nació en Indonesia, o sea, vine embarazada desde Bolivia, o sea que atravesé todo el mundo para dar la luz en Indonesia, porque llegué a Panamá, me quedé un mes esperando, descansando el bebé, luego llegué con 3-4 meses a Holanda y me quedé con mis suegros, descansando en la barriguita del bebé, y llego a Indonesia con 6 meses, 3 meses antes que naciera, y bueno, enfrentarme a un nuevo mundo, una nueva cultura, como al estilo indonesio, con 5 empleados, porque Indonesia es así, y todos hablaban nada más indonesio, y yo no hablaba ni una gota. Y la belleza fue que lo primero que hice fue buscar un profesor
que me enseñara el idioma. Y al mes de estar allí, recuerdo que ya tuve mi primer sueño en indonesio. Dice que cuando tú tienes tu primer sueño en la lengua que estás aprendiendo, quiere decir que ya tu subconsciente lo captó. En Indonesia, yo escuchaba a mis empleados y los comencé a imitar. Y el profesor me dice, Suda, bagus, ibu, bagus. Ay, ya está hablando indonesio, pero es porque estaba imitando a mis empleados. Y esa parte es otra parte que, bueno, que tengo ahí metida adentro, que me encantan las bromas e imitar a la gente, me fascina. Y entonces eso me ayuda un poco a adaptarme a todos los ambientes. Tenía hambre un día, estoy pintando en mi estudio, tenía hambre, bajo a la tienda del estudio y compro una docena de peras en la tienda de abajo. Subo, lavo las peras y las tiro en una bandeja y sigo pintando el cuadro que estaba pintando. Y de repente voy a agarrar una pera para comérmela y estaba al lado de una ventana y la luz de la ventana bañó toda la bandeja de peras. Dios mío, quedé detenida viendo esa belleza de bodegón, pero tan tangible, tan real, que tiré el otro cuadro y agarré otro lienzo en blanco y comencé a pintar lo que estaba allí, tratando de captar lo máximo que podía de ese cuadro que estaba allí, y lo logré. Y cuando terminé el cuadro, porque ya era abstracta, entonces ya había pasado por épocas abstractas. Tienes esa mezcla de que aparece solo la pera, pero... Entonces concebir la parte realista dentro de un contexto abstracto, y eso fue un éxito total. Al público le encantó, hice la primera exposición que le llamé Es la pera, al estilo español, así cuando dice que es que la tía es la pera, es porque coño, es la pera. Pero además de abstracto, empiezas a meter esa tridimensionalidad en las pinturas e incluso empiezas a hacer escultura. Sí, empiezo a hacer escultura, me voy a México por un buen amigo mío español, Manu Fernández, que me dice, oye, en México hay una buena amiga mía, escultora, que puedes fundir en la fundición de ella. Me voy a México, comienzo a hacer con cera perdida estas peras y luego llego a Panamá e inaugura en la Galería Mateo Sariel, me recuerdo, en el año 2007, la exposición que se llamaba Es la pera. Y no solamente presento todas las esculturas de bronce, sino que mi obra cambió por primera vez, dejé espacios en blanco como este cuadro, todo un espacio en blanco, y aquí una pera concebida con unos materiales de materiales acrílicos y metálicos que me traje de México, y comencé a crear cierto tipo de estructuras y texturas en la obra. Fue una época preciosa, pero luego a los 4 años dije, ya, ni una pera más. Y la galerista la llamé y le dije que ya estaba haciendo unas lunas y me dijo, Olga, perdona, pero tengo 18 clientes esperando por tus peras. Le digo, discúlpame, no soy una máquina registradora soy un artista. Y ahí es cuando recordé cuando siempre decía Picasso, el pintor pinta lo que vende, el artista vende lo que pinta. Entonces no soy pintora de encargos, así que lo siento, se acabaron las penas. Pero fue una linda época, la verdad, y bueno, pasó al olvido. Luego vinieron las lunas y luego vinieron la obra abstracta que estoy pintando ahora. La obra. Ay, eso es el sueño de concebir una generación de niños y jóvenes con un estado de sensibilidad hacia las artes tan inherentes a su personalidad, que el niño del futuro no sepa que puede vivir sin armas, sin drogas, sin violencia, sin escándalos, porque él ha aprendido que hay otros niveles de maneras de ser o de vivir que llenan su espíritu. Creo que hemos ido olvidando que el espíritu es lo que mueve al hombre. El espíritu es algo que está aquí, que es intangible, inherente, pero que si lo alimentamos con cosas hermosas y buen gusto, la persona no es que se va haciendo snob, no, se va haciendo sensible y sabe que una buena pieza de música clásica te toca el alma, un Requiem de Mozart o un Nessun Dorma o yo qué sé, una pieza de Chopin
o una obra de arte en un museo, o la sinfónica, o el Lago de los Cisnes bailando ballet, o simplemente una tuna de tambores africanos que llenan el alma y el espíritu. Entonces, si el niño no ve las bellas artes y las artes en general en todo su esplendor, ellos están viviendo solamente quizás coaccionados en un radio de acción muy limitado, que puede ser su pandillita de amigos, su móvil, yo qué sé, 3 raps y 3 cositas, su droguita y su cosa. Entonces, eso me duele porque se está perdiendo un mundo total. Y insisto, y lo insistiré siempre, que un niño con un pincel en la mano no puede con esa misma mano agarrar un cuchillo ni agarrar un arma para matar a nadie, porque son 2 actos disociados que no conjugan. Entonces, eso es lo que soñé, que miles de niños en los talleres de mis pinturas pintemos a la manera de muchos artistas, porque el primer taller lo hice incluso antes de tener la fundación, en el año 2007, en el Parque Urraca de la ciudad de Panamá, y lo hice a lo loco porque una señora también me había preguntado: señora Sinclair, ¿y usted no da clases a los niños en su estudio? Porque tengo 3 hijos y me encantaría que usted me les dé clases de pintura, por favor. Y yo le dije: señora, discúlpeme, pero es que no quiero niños en mi estudio lleno de óleos y materiales venosos y tóxicos. Casi que preferiría, le dije, casi que preferiría una vez al año tener una clase magistral para 5,000 niños, una vez al año en un parque, antes que todos los días vengan a mi estudio a pintar. Y ella me dijo: ¿y por qué no lo hace? Y no me vas a creer, Vicente, que a los 3 meses ya estaba haciendo el primer taller. Y el alcalde de la ciudad en ese momento me dijo: Olguita, yo te ayudo, que ahora es la verdad que es un muy bueno, se ha convertido en un muy buen amigo mío, Juan Carlos. Me dijo: te ayudo, te mando, ¿cómo se llama eso? Voluntarios, te mando voluntarios de la alcaldía, consigo una empresa que nos done pinturas. Y fueron 500 niños a mi primer taller en el 2007. ¿Qué ocurrió? Que por ser maestra de escuela primaria, mira tú, todo se va enlazando. Por ser maestra de escuela primaria dije: aquí hay un problema serio y grave en la educación artística de los niños. No es normal que los 500 cuadros fueron iguales. 500 cuadros iguales. Nada creatividad, nada imaginación. 2 cerros. Repetitivo. 2 cerros, una casita, un árbol, las nubes y las aves negras cruzando el cielo. Eso era todo. Aquí hay un problema que lo tengo que coartar. El otro año voy a hacer otro taller distinto. Y me fui a la Embajada de España. ¿Te das cuenta que siempre estoy unida a España por haber sido mi Hombre, además has llevado aquí un montón de años. Hombre, y mi alma mater, mi primera academia de artes es en Madrid. Me fui a la Embajada de España, que me ha mantenido ligada siempre a la Embajada, y dije al embajador en su momento que si podría escribir a la Fundación Picasso y permitir que reprodujéramos 30 pósters gigantes del maestro Picasso para que los niños panameños puedan verlos, y me lo concedieron. Y los pusimos en los árboles así como de este tamaño cada póster, y le dije a todos, y ya no eran 500 niños, ya eran 1500 niños. Y entonces había de la época rosa, de la época azul, cubismo, la tauromaquia, todas las épocas de Picasso. Y los niños, todos niños a trotar entre los pósters, y cada uno escoja la época del maestro Picasso que más te guste. Oye, y empezaron luego con la música clásica a dibujar. Unas niñas hicieron mujeres panameñas con rulos en la cabeza, al estilo Picasso, otros a su familia, y así cada año fui cambiando. Luego al estilo Jackson Pollock, Paul Klee, hasta que lo hice a la manera Van Gogh. Finalmente he sacado 50 jóvenes de Panamá a viajar conmigo a diferentes países, a ver museos y a ver a los grandes maestros, y alrededor de 85,000 a 90,000 jóvenes y niños han pintado con mi fundación ya como en 10, 12 países. Tienes un libro, estás en el libro Guinness de los récords, sí, por haber juntado el mayor número de niños para hacer. Así es. En Panamá. En Panamá, con 5,084 niños y jóvenes pintaron conmigo en el año 2014, y quise hacerlo en el año 2014 porque
eran los 100 años de la construcción del Canal de Panamá, que el día que estábamos juntos, aquí que nos conocimos, te conté que mi abuelo era escocés, era ingeniero hidráulico y vino a la construcción del canal, y yo sentía que era un honor para mi abuelo, y mi papá nació 3 meses de haber abierto el Canal de Panamá al mundo en el año 1914. Entonces yo decía, celebro los 100 años de papá y la llegada del abuelo a esta gran construcción que nos enorgullece a todos los panameños, y celebremos pues que el canal tiene 100 años. Y fueron, te digo la verdad, fueron como 8,000 niños. Lo que pasa es que no cupieron todos porque la gente del Guinness en Londres me pidieron que teníamos que cercar el área y tuvimos que cercarla, y nada más que entraron 5,084 y se quedaron como 3,000 niños afuera, pero para esos niños también le pusimos pinturas para que pintaran, pero pude haber roto el récord con el doble, pero no, la cifra era irrelevante. ¿Cómo se organiza eso? Es increíble, porque tú me dices, hemos pasado de esa retrospección que tú tienes, esa soledad, a de repente tener la capacidad de organizar y que te ayuden, como tú me decías antes, en tu equipo un montón de gente y de voluntarios, pero hay que poner simultáneamente a 5,000 y pico niños a pintar en un mismo espacio y siguiendo unos criterios. ¿Cómo lo haces? Bueno, así como heredé de mi padre el talento de la pintura, heredé de mi madre ser multitasking, organizadora. Mi mamá podía estar en todas partes a la vez. Y en ese momento mis 2 padres estaban en el hospital, ya mi papá muy anciano, 99 años, y mi mamá con una enfermedad desafortunadamente ya letal. Y yo quería darles una alegría. Ellos estaban en el hospital, mis hermanos, gracias a Dios, cuidando de ellos, y yo acá organizando todo esto. Tuve mucha ayuda porque la verdad que el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Panamá me mandaron ayuda de parte de la Cancillería. Entonces, señoritas preguntando por favor donaciones de botellas de agua, jugos, gorros para todos los niños, y todo el mundo en Panamá cooperó, porque Panamá es un país que de verdad hay tanta gente linda que cuando cerramos filas para ayudar al país a salir adelante, salimos adelante. Y todo el mundo cooperó y la gente mandaba jugos, lo que pudiera, suéteres para que los niños se cambiaran. Me refiero a suéteres de estos delgaditos, no suéteres de invierno. Y todo el mundo estuvo ahí presente y el gentío era impresionante, pero también tengo muy buenos amigos que me ayudaron y lo logramos. Cuando dijeron las personas del Guinness que habíamos rebasado a Arabia Saudita, que tenía el Guinness en ese momento con 3,700 niños, y nosotros lo rompimos con 5,084. Dios mío, todo el público brincaba, fue un festín total. Estaba CNN cubriendo todo el evento. Sí, he visto imágenes y por eso digo que es increíble ver el espacio, ver la cantidad de niños. Además, todo el mundo disfrutando, o sea, creo que fue una experiencia enriquecedora para todos. Y las madres hoy día extrañan eso porque ahora mismo por la pandemia no nos podemos reunir, pero ya les posteé en Instagram que el otro año, si Dios quiere, ya el administrador del Canal de Panamá, el señor Catín Vázquez, me prometió que si Dios quiere en el año 2022, en enero, vamos a hacer el siguiente taller ya con un poco de distanciamiento, mascarillas, todos, pero a seguir soñando en grande porque no se puede detener el tiempo. Tenemos que hablar de lo que tenemos aquí, porque te estoy absorbiendo y esta pieza, bueno, creo que es increíble, tiene una fuerza espectacular y tenemos el privilegio de que nos la puedas contar desde el título hasta qué se te ha ocurrido para poder crear esas zonas y esos colores. ¡Ay, qué bello! Cuéntanos. Bueno, este cuadro finalmente terminé llamándole El Prisma de Orión, y fue el resultado de una serie de ejercicios que yo estaba haciendo con unas espátulas gigantes que me compré, y no quería transmitir absolutamente nada, solamente sensaciones volumétricas y de espacios y de planos. Pero en el momento que lo concebí, aunque te parezca mentira, el cuadro era horizontal, no era vertical, era esa misma mancha en horizontal.
pero la trabajé, pero aprendí una cosa, porque a mí la gravedad no me gusta para nada, detesto la gravedad, hace que todo caiga hacia adentro, y ¿por qué no todo hacia afuera? ¿Por qué no todo hacia el cielo? O flotar, O flotar. que es más agradable. Por eso que el eslogan de mi fundación se dice, tocando el cielo con las manos. Y yo quería ir hacia arriba. Entonces, una cosa que aprendí con papá era que cuando en un momento que estaba estancada en la obra y no estaba conforme, que la virara, que la moviera. Y la comencé a mover y a mover, hasta que la puse de esta forma, Dios mío, y cuando la vi vertical, sentí que era casi como que un cohete que se iba hacia Orión, hacia la constelación, y la concebí, sobre todo porque ya estos planos estaban trabajados y elaborados con veladuras. Yo empiezo en acrílico, pero termino todo con óleo, con veladuras. Y había creado ciertas veladuras más intensas, como ese negro, que no era negro allí, era mucho más claro, pero intensifiqué con ese negro para irme hacia otra dimensión y crear un plano casi que metafísico. Entonces, cuando lo veo, porque como te expliqué un poco, estoy trabajando los planos, pero luego tengo que caminar casi 10 metros de lejanía para ver el cuadro de lejos, y guiño un ojo y guiño el otro. Y cuando lo veo con el ojo que menos veo, porque soy un poquito miope de un ojo más que el otro, estoy viendo la perfección, lo que estaba buscando. Y cuando lo vi así, con el ojo que no veo tanto, dije, así se va a quedar el cuadro. Y se va a llamar el Prisma de Orión. Entonces siento que estoy invitando al público a olvidarse de buscar una forma, a olvidarse de buscar un perfil, o buscar una mano, o el perro que decía Goethe. No, olvídate de eso, entra en los eslabones de la vida que nos conducen hacia los agujeros negros o hacia otras dimensiones en donde encontraremos una nueva humanidad. O sea que es un cuadro para viajar en el tiempo. Para viajar en el tiempo. De hecho tienes esa parte negra arriba y abajo que te permite entrar y salir. Exactamente. Y el amarillo es como la luz, ¿no? Y el amarillo es que la luz, y que de verdad que te digo que me atrae montones la gama de los ocres amarillentos, los mostazas, me atrae muchísimo porque es como el sol, como una descomposición misma del sol, como la desfragmentación del sol que se derrumbó, pero sigue la luz ahí metida, sigue la luz ahí metida. No puedo terminar esta entrevista sin hablar de tu amor. Y tenemos que hablar porque, como te decía antes, eres alegría, eres pasión, eres una energía, pero Ramón ha sido una parte muy influyente en todo esto. ¿Qué te ha aportado Ramón en tu vida y en tu obra? Ay, qué bella pregunta, me encanta. Siento que Ramón es mi alter ego, es mi complemento. Siento que es... si yo hubiera soñado o querido ser hombre, hubiera sido Ramón. Es como que la dualidad de la personalidad, es como que el compañero que me invita a una degustación de vino o de ron abuelo. Es alguien que tiene un sentido del humor y una cultura tan vasta. Me encanta hablar con gente muy culta, porque me llevan a ese otro mundo que yo desconozco y que todavía tengo por conocer, porque todo el tiempo que he invertido pintando casi más de 5.000 cuadros en mi vida, fueron momentos que dejé de leer un libro que él ya leyó él. Entonces me encanta que nos complementamos uno con el otro. Yo le puedo decir algo y de repente él me puede contar toda la historia de lo que era la constelación de Orión, o lo que significa la palabra prisma. Entonces, Ramón es como mi diccionario de la enciclopedia. Es como esa otra parte que me gustaría llegar a ser en otra vida. Y de verdad, que creo que para cada uno de los dos, porque es alterno esta alegría, es una alegría que nos hemos compartido
y que los dos sabemos que es tan buena y tan auténtica que nos morimos de la risa y podemos hacer guerra de almohadas en la cama si nos da la gana, porque nos morimos de la risa. Y eso, a mi edad, a los 64 años, es una bocanada de aire fresco, es una maravilla, y me parece que linda la vida si la vida nos conduce hacia esa risa eterna. Olga, solo te pido una cosa, y es que dejes fluir tu corazón. Creo que todo eso que acabas de decir, con ese corazón tan grande que fluye no solo en tu obra, sino en tu manera de expresarte, en tu manera de vivir, creo que es algo maravilloso y que debes hacer que todos lo podamos disfrutar. Gracias. Ojalá que así sea. Gracias por esta entrevista, Vicente. Me voy con el corazón lleno. Gracias.